Vaya, final de la conferencia de prensa mañanera que lleva a muchas partes. Voy a tratar de ser lo más corto posible para que podamos ya darle paso a nuestra compañera Meme Yamel, quien le traerá a usted en definitiva una situación mucho más amplia de este detrás de cámaras de la mañanera, que es como ella le llama. Pero mire, llega un punto en el que el presidente López Obrador, después de ofrecer disculpas, de pedir perdón a las víctimas de la línea 12, habla del caso de Enrique Krause y Aguilar Camín. Una reportera le recrimina al presidente López Obrador que si ya le pidió perdón al pueblo chino, ¿cuándo le va a pedir perdón a las víctimas de la línea 12? El presidente responde que sí les pide perdón, que de verdad lo lamenta mucho, que ni siquiera como autoridad, sino como persona desea que nadie sufra, que nadie pierda la vida, que lo más sublime e importante de todo es la vida y que nada humano le es ajeno. Dijo que desde luego les ofrece disculpas, les pide perdón, pues aseguró que está en la presidencia por convicciones y no por ambiciones. Y de ahí se soltó a hablar precisamente sobre pues cómo es que hay una serie de hipócritas precisamente en la vida pública mexicana y cómo es que ellos sí que buscan el poder y tienen una cara frente a los medios de comunicación y son otra persona detrás. Habló precisamente de Enrique Krause y Aguilar Camín detentando el poderío de la intelectualidad, si se le puede llamar así, en México. Dos tipos cuyas personalidades fueron absolutamente creadas, sí, señoras y señores, reconozcamos que tienen libros publicados, reconozcamos que fueron a las mejores escuelas, pero esto se debe obviamente a las oportunidades que siempre tuvieron, tanto Enrique Krause como Aguilar Camín, hasta sus documentales, y vaya usted a saber qué. Llega un punto, y eso sí, eso es claro en la intelectualidad mexicana, en el que se determina desde tiempos de Salinas que tanto Enrique Krause como Aguilar Camín, saliendo los intelectuales que teníamos, pues ya estaban muy viejitos, otros ya estaban pues vamos, cerca de su fallecimiento, como ocurrió con Octavio Paz, por ejemplo, con Carlos Fuentes, estos grandes intelectuales mexicanos que teníamos, llegan estos dos, Enrique Krause y Aguilar Camín, y son los que determinan pues qué es lo que se va a decir en los medios de comunicación, qué es lo que se va a escribir en las columnas. Sí, obviamente no estaban revisando cada columna, pero había una tendencia y una línea real y clara que se planteaba obviamente desde las altas esferas. Se exigía que pues se alinearan todos a lo que opinaba, es lo que plantea el presidente López Obrador, ¿no? Se exige que se alineen todos a la idea de Krause y de Aguilar Camín, que son vinculados obviamente a Salinas de Gortari, o si no, no les publican nada, o si no, no obtienen premios. Y habló de un premio que otorgan vamos, se busca este premio, se nomina este premio desde la editorial del País, que es la editorial Prisa. Y a mí me llamó mucho la atención, sí es cierto, la editorial Prisa, que aparte tiene radiodifusoras en toda Latinoamérica. Entre estas tiene pues un convenio con Radiópolis, que junto con Televisa pues son los que manejan W Radio. Se lo comento porque después llegaron las preguntas de Rocío Jardines, de W Radio, con Warkentin, Risco y Loretito. Le pregunto unas situaciones por ahí al doctor Hugo López Gatell. De hecho, rápidamente, el doctor Hugo López Gatell recomienda que se siga usando el cubrebocas, aunque bajen los casos, para que usted no baje la guardia, hay que seguir utilizando el cubrebocas, según el doctor Hugo López Gatell. Pero luego vinieron dos preguntas muy interesantes y muy importantes que hay que plantear desde un principio. Le dice el presidente López Obrador que interpone una reclamación a la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía General, luego de que este ministro Carrancá sustentara la determinación del Congreso de Tamaulipas de no quitarle el foro a Francisco García Cabeza de Vaca, desecha la solicitud diciendo, no, pues es que ustedes tienen la razón, por eso la desecho, ¿no? Cuando tanto él como Olga Sánchez Cordero dijeron que ya no tenía fuero el gobernador. El presidente dice que esto lo tiene que resolver el Poder Judicial, que la opinión de la Secretaría de Gobernación es que no hay fuero, que la resolución de la Corte pues no es clara en este caso, que él diría en todo caso es ambigua y tienen que resolver, pero que de todas formas en su gobierno no encubren a nadie y que ya no pueden tolerar esta idea de que se detiene a mexicanos en Estados Unidos y en México supuestamente se protege a delincuentes. Que si el FBI ya mandó información al gobierno de México acerca de Cabeza de Vaca, pues el gobierno de México tiene que investigar. Así de sencillo.
En la tercera pregunta que hace la reportera de W Radio, Rocío Jardines, ya sabes, W Radio con marketing, con Risco, con Loretito, eh, pues le recrimina al presidente López Obrador que muchas de las víctimas de la línea 12 le han hecho llamados, pues consideran que no ha tenido una respuesta de las autoridades de la Ciudad de México. El presidente dice, yo tengo otros datos. Pues la jefa de gobierno ha estado atendiendo personalmente a todos los familiares de las víctimas, que lo que pasa es que pues estamos en temporada de elecciones y están muy molestos los adversarios en los medios tradicionales. Dice, odian que yo diga esto, dice el presidente López Obrador, pero están sopiloteando en una actitud muy irresponsable. Aseguró que va a haber justicia, pues no son iguales a los corruptos que estaban, insistió con que precisamente los jefes, así dice, de W Radio, provocando el enojo, el disgusto de Rocío Jardines. Dice, los jefes de W Radio están muy enojados. Dice, a ver, investiguen ustedes quiénes son los dueños de la W. Como ellos tienen problemas con su gobierno, pues se magnifica y se miente. Bueno, miren, le digo, la W está detentada tanto por Prisa, que es la editorial, y bueno, este sistema de medios de comunicación que incluye a El País, esa es una parte, como con Radiópolis, que me parece tiene ahí sus cosas con Televisa, ¿no? Es Televisa Radio, que es W Radio, y etcétera. Y en cuanto a la parte de Radiópolis, el presidente de Radiópolis es Miguel Alemán Magnani, ¿no? Por ejemplo. Por la parte de Prisa, plantean que es el presidente de esta compañía, de este conglomerado de medios, Ignacio Polanco Moreno, en España. En España. Eso me llama mucho la atención. Pues incluso el presidente menciona una vez más a esta editorial. No es una editorial, es un conglomerado de medios, ¿no? Que, pues bueno, hablan siempre en contra de su gobierno y están en enfrentamientos, y le dice a la reportera, no es contigo, es con tus jefes. Pero eso es lo preocupante también, es lo triste, que muchos compañeros de los medios de comunicación tradicionales se tengan que enfrentar a este tipo de cosas. La verdad es esa, en los medios de comunicación tradicionales en México, pues se minimiza mucho al reportero, al periodista, al redactor, al jefe de información, incluso a ciertos productores. Se les minimiza mucho en cuanto a televisión, radio o en los mismos medios de comunicación, en la prensa escrita, pues vamos, verdaderamente son salarios muy castigados, son jornadas muy largas y son tratamientos terribles. Eso se lo digo yo, conozco al monstruo, pues he vivido en sus entrañas, casi 2 décadas de trabajar en los medios tradicionales en México. Lo sabemos, esa es la realidad de la mayoría de los compañeros que trabajan aquí y allá. Pues son jornadas larguísimas de explotación, de subcontratación, además de todo, tomando en cuenta, supuestamente haciendo la idea de que somos periodistas, somos independientes y etcétera, se subcontrata a los periodistas, a los reporteros, a los comunicadores, se les trata muy mal, a pura peladez y etcétera. Y bueno, pues tienen que ir a hacer este tipo de preguntas a las conferencias, ¿no? Las que les ponen en la línea, las que les mandan a decir. Yo también diría, no es con Rocío Jardines de W Radio, es hablar de W Radio, es hablar de Televisa, es hablar de Radiópolis, de Prisa, es hablar de Grupo Imagen, con Grupo Excelsior, es hablar de Televisa, de TV Azteca, etcétera, 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 un largo etcétera, señoras y señores, en el que aquí quiero cerrar pues este resumen que hago, este análisis, haciendo un llamado una vez más a estos compañeros, estos colegas que a veces nos han discriminado y que dicen, ustedes, pinches improvisados, no sé qué, ¿no? Charlatanes. Bueno, fuimos sus compañeros en los medios de comunicación tradicionales, nos conocemos. En buena onda yo se los digo, no es malo dejar esas estructuras empresariales. La verdad es mejor. Yo se los digo, es de sabios equivocarse y en mi opinión es siempre muy loable que uno luche por sus convicciones, por sus vocaciones, no por lo que opine o dictamine un jefe por ahí. ¿Hay que alimentar a la familia? Pues sí, sí, exactamente, ¿no? Pero ¿vale la pena vender nuestras almas a estos empresarios que nos tienen, bueno, en el caso de los medios de comunicación tradicionales, que les tienen
a ustedes en en problemas laborales constantes, explotaciones en bajos salarios, sin beneficios laborales para nada y exponiéndolos a que ustedes sean la cara de lo que ellos piensan, mientras ellos se quedan con una lanota. Las redes sociales, los medios independientes les abren las puertas. Es de sabios equivocarse. Vénganse mejor acá. Y a usted que nos ve y que nos escucha, por favor, apague la tele, apague la radio, agarre el periódico y utilícelo para, envolver, no sé, si se está mudando, unos vasos o algo así. Pero esto sí funciona el periódico. Abra mejor esto, su teléfono inteligente, la computadora, busque en los medios independientes. Los medios tradicionales no valen para nada, ya. Son una porquería y buscan seguir embruteciéndonos. Vamos a irnos a una pausa muy, muy corta. Acuérdese, llega Meme Yamel en aproximadamente media hora. A las 11 de la mañana, Vicente Serrano con un gran equipo de colaboradores. Hoy se va a poner fantástico. Tenemos a la doctora Leticia Calderón Chelius, tenemos a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, alcaldesa de Valle de Bravo, a la doctora Michelle Núñez. Estará con nosotros el compañero, el colega Jorge Gómez Naredo, también Enrique Legorreta, Martín Unzueta, Carlos Pozos. Se va a poner fantástico, no se lo vaya a perder. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.